Muy buenas, soy José Arboleda, responsable de gestión del conocimiento y proyectos en Keiter, y hoy os voy a hablar del RESIF, del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Lo primero de todo, desmontar un mito, y es que parece que las instalaciones de confort dependen del ámbito de RITE y las instalaciones de frío industrial dependen del ámbito de RESIF. No. Todas las instalaciones frigoríficas son RESIF, pero hay algunas que son de confort humano que deben de cumplir con RESIF y con RITE. Pero todas son RESIF, con lo cual el conocimiento del RESIF es muy importante. ¿Dónde se encuentra el RESIF? Hay que ir al BOE. Pero hay que buscar el RESIF en su forma consolidada. O sea que lo mejor es que pongáis en el buscador RESIF consolidado BOE, o aparecerá esta página, y veréis cuál es el RESIF a día de hoy. No el inicial y sus modificaciones, sino el inicial con las modificaciones aplicadas. O sea que tenéis un cuerpo de reglamento que directamente podéis leer y aplicar. ¿De dónde proviene RESIF? RESIF proviene de tres normativas europeas, la UNE EN 378-1, la 2 y la 3. Se amalgamaron y de ahí salió el cuerpo del RESIF que conocemos hoy en día. ¿Cuál es su estructura? Bueno, pues comienza con una serie de disposiciones y más tarde vienen los capítulos. El capítulo 1 habla de más disposiciones, disposiciones generales. En el capítulo 2 habla de refrigerantes y frutos secundarios. El capítulo 3, profesionales y empresas frigoristas, o sea, lo que deben de cumplir. En el capítulo 4 de los titulares e instalaciones frigoríficas, los titulares también tienen importancia. Por ejemplo, en el tema del mantenimiento. Ellos tienen que hacer que sus instalaciones estén correctamente mantenidas. En el capítulo 5 habla de otras disposiciones y en el capítulo 6 habla del régimen sancionador. O sea, ¿qué ocurre si no cumples con el reglamento? Después de esta introducción o de estas partes, aparecen ya las instrucciones técnicas. Las 21 instrucciones técnicas que componen RESIF. ¿Vamos a verlas todas? Casi todas. Lo que vamos a ver es un carácter general de cada una de ellas, con lo cual para aplicarlo a cada una de vuestras instalaciones tenéis que ir a cada una de las instrucciones y ver su aplicación a vuestra instalación. No es directo. Muchas veces nos encontramos con matices que hará que cada instalación tenga su peculiaridad. Bien, en el capítulo 1 nos encontramos con el artículo 1, el objeto, y nos dice que constituye el objeto del presente reglamento el establecimiento de las condiciones que deben cumplir las instalaciones frigoríficas en orden a garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, así como la protección del medio ambiente. Perfecto. Pasamos al artículo 2, ámbito de aplicación, siempre muy importante. En el artículo 2 dice que este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias IF se aplicarán a las instalaciones frigoríficas de nueva construcción, o sea, a las que conforme vayan. Si nos encontramos con una instalación que hacemos hoy, le afectará el RESIF de hoy. A la de hace 3 años, le afectaría el RESIF de hace 3 años. Así como a las ampliaciones y modificaciones. O sea, si tenemos una instalación antigua y la ampliamos o la modificamos, también le aplica RESIF. Y al mantenimiento de estas y de las ya existentes. O sea, que si hay una modificación de RESIF hoy, le afecta al mantenimiento de todas las instalaciones frigoríficas. No a la parte de la instalación frigorífica, pero sí a su mantenimiento. Tiene un carácter retroactivo. No obstante, las instalaciones y sistemas de refrigeración, que a continuación se relacionan, vamos a ver una serie de instalaciones donde no se aplica RESIF y solamente hay que aplicar lo que dice el artículo 21.6, que básicamente lo que dice es que no precisan comunicación a la administración pública y a la titularidad simplemente hay que entregarle un certificado y un manual de instrucciones. Eso de forma muy, muy burda. ¿Cuáles son estas instalaciones? Bueno, pues la de bromuro de litio y agua, los sistemas de refrigeración no compactos con cargas inferiores a 2,5 kilogramos de refrigerante del grupo L1, medio kilo del grupo L2 o 0,5 o medio kilo también de refrigerante del grupo L3. Bueno, ¿y eso de los grupos L1 y L2 y L3? ¿De dónde viene? Es lo que he dicho antes, no es lineal, con lo cual vamos a ir dando saltos. Cuando demos saltos, vamos a ir viendo esta hoja de ruta, que va a ser acumulativa, vamos a ir viendo como un índice, donde nos va a decir cómo va saltando a cada una de las instrucciones en función del articulado. El artículo 2, ámbito de aplicación, habla de la clasificación de los refrigerantes y eso viene en la instrucción IF02. Con lo cual vamos a dar un salto, damos un salto, luego volveremos y saltamos la instrucción IF02, clasificación de los refrigerantes. Los refrigerantes se clasifican en función de su grado de seguridad y su grado de seguridad depende de dos valores, su inflamabilidad y su toxicidad. Con lo cual vamos a tener dos clasificaciones, inflamabilidad y toxicidad, que luego veremos que se funden. Como inflamabilidad vamos a tener 4 clasificaciones. La categoría 1, la 2L, la 2 y la 3. En principio solo eran 3. Luego en una de las modificaciones se añadió la 2L. Y ahora veremos cuál es por qué esa 2L. La categoría 1 son refrigerantes que no muestran propagación de llama cuando se ensayan a más de 60 grados y en una atmósfera de presión. Son refrigerantes que en principio no hay ningún riesgo de inflamabilidad.
La categoría 2L son refrigerantes que sí tienen riesgo de inflamabilidad con concentraciones iguales o superiores a 3,5%, o sea, cuando hay una fuga y tenemos una concentración mayor al 3,5% en volumen de ese refrigerante, tenemos riesgo de inflamabilidad. Pero la velocidad de propagación de su llama es inferior a 10 centímetros por segundo. Esa es la diferencia entre 2L y 2. Esa velocidad de propagación de llama. En categoría 2 son refrigerantes que tienen probabilidad de inflamabilidad con concentraciones iguales o superiores al 3,5%, y la categoría 3 cuando tiene riesgo de inflamabilidad con concentraciones inferiores al 3,5%. Al final, para que se quede la foto, tendríamos 4 categorías: la 1 no inflamables, la 2L inflamable con concentraciones mayores al 3,5%, bueno, que tiene riesgo de inflamabilidad con concentraciones mayores al 3,5%, pero con llamas, propagaciones de llama inferiores a 10 centímetros por segundo. Categoría 2, donde sí que hay un riesgo de inflamabilidad con concentraciones superiores al 3,5%. Y categoría 3, donde la probabilidad de inflamabilidad también se da con concentraciones menores al 3,5%. En función a su toxicidad, solo tenemos dos grupos, la categoría A y la categoría B. La categoría A nos dice que la exposición a ese refrigerante durante una jornada laboral de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, una jornada laboral completa, no implica riesgo para la salud cuando la concentración es igual o superior a 400 partículas por millón o 400 mililitros cúbicos, que en principio es lo mismo. Son equivalentes las dos definiciones. Con lo cual, si tú estás expuesto a un refrigerante categoría A, no tienes por qué tener ningún problema con concentraciones superiores a las 400 partículas por millón y durante 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Y la categoría B, donde con concentraciones inferiores a las 400 partículas por millón, sí que te puedes encontrar con problemas de salud. Como vemos, las categorías A y B, A, no tóxico, B, posiblemente tóxico, tienen esa frontera en las 400 partículas por millón. Bueno, y ahora, ya que tenemos las dos clasificaciones, las agrupamos. Y agrupamos por inflamabilidad y por toxicidad. Cuanto mayor es el número, o esta combinación de número y letra, mayor es su riesgo de inflamabilidad. Si es una categoría A, baja toxicidad, y si es una categoría B, alta toxicidad. Con lo cual tenemos grupos A1, B1, todas las combinaciones posibles, las 8 combinaciones posibles que tenemos con esas dos categorías. Esto se agrupa en el grupo L1, que son refrigerantes solamente tipo A1, o sea, no son tóxicos y no tienen riesgo de inflamabilidad. El grupo L2, donde tenemos todas estas clasificaciones, y el grupo L3, donde sí que tenemos estas dos categorías, la A3 y la B3. O sea, si tiene riesgo de inflamabilidad, ya empezamos a trabajar, ya trabajamos con el grupo L3. Del grupo L1 podemos citar, por ejemplo, el 407C o el 410A. En el grupo L2 tenemos el 1234ZE, los 454, y en el grupo L3 tenemos el 600A o el 290, el propano. Ahí se detecta que sí, que en el grupo L3 hay riesgo de inflamabilidad. El artículo 2, volvemos, después de ese salto, ya hablamos y seguimos hablando del ámbito de aplicación. Bien, quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las instalaciones para medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Ellos tienen su propia reglamentación. También quedan fuera los sistemas secundarios, de las instalaciones que caigan dentro del RITE. Los sistemas de refrigeración compactos que tengan cargas inferiores a estas. Esta clasificación la vamos a ver mucho. Los 2,5 kilos de refrigerante del grupo L1, estos similares. Si os fijáis, son cargas de refrigerante bajas, con lo cual, en cuanto nos encontramos con una instalación medianamente potente, RESIF le aplica. Con lo cual, RESIF no aplica a instalaciones muy pequeñitas. Efectivamente. El artículo 3 habla de las definiciones. Las definiciones, como siempre, son muy importantes. Pues en RESIF más. ¿Por qué? En el artículo 3 te dice que tenemos una serie de instrucciones técnicas, una serie de definiciones en todo el reglamento, y estas están dentro de la IF01. O sea, el artículo 3, definiciones, nos manda la instrucción técnica IF01, terminología. ¿Por qué es importante? Porque tenemos como 157 definiciones, un montón, que son muy interesantes. Y que para hablar con propiedad o para conocer y poder entender bien el RESIF y también el RITE, debemos de conocerla. Una, por ejemplo, son los sistemas de refrigeración.
Dice que es un conjunto de componentes interconectados que contienen refrigerante y que constituyen un circuito frigorífico cerrado, en el cual el refrigerante circula con el propósito de extraer o ceder calor, fijaros como el concepto de frío no aparece, es decir, enfriar o calentar a un medio externo al circuito frigorífico. Eso es una instalación de frío industrial, o eso es el split de casa. Con lo cual, RESIF afecta a todo lo que sea un sistema de refrigeración, incluida la bomba de calor. El mismo lo dice. Si queréis saber cómo funciona una bomba de calor, en KTR Academy tenemos un vídeo donde lo contamos. También habla de la expresión absoluta y relativa, gran concepto que debemos de conocer y que también, si aparte de leerlo en RESIF, si queréis, también hay un vídeo en el KTR Academy donde os contamos qué es la presión absoluta y qué es la presión relativa. La potencia instalada también es importante. ¿Cuál es la potencia instalada de una instalación? Bueno, pues la máxima potencia consumida por el motor de accionamiento en el campo de las condiciones de aspiración y descarga permitidos por el fabricante en su catálogo. O sea, que no es una potencia cualquiera, sino que es la potencia declarada por el fabricante en el compresor. Con lo cual, es importante conocerla. Si queréis saber más sobre electricidad, también tenemos un manual de electricidad en el KTR Academy. En el capítulo 2, el artículo 4 habla de refrigerante. Para empezar nos dice cómo se denominan, o nos comentan cómo se denominan o dónde buscarlo. Dice que los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación química o si procede por su denominación simbólica alfanumérica. Bien, esto viene de la estándar 34 de ARRAE, donde se propuso un método de denominación para los refrigerantes. Por ejemplo, el 407C, pues sabemos que es una mezcla, por ser un 400, aceótropa. Si es un 500 y pico, pues será una mezcla, el 407 es una mezcla ceótropa, mientras que los 500 son mezclas aceótropas. Si hablamos, por ejemplo, del 1234ZE, pues sabemos que proviene del propano. Si hablamos del R22, pues ese viene del metano. Todo eso lo podéis ver si descargáis el prontuario que tenéis también en el KTR Academy y donde ese estándar 34 aparece y además os comentamos con algún ejemplo. Bien, vuelve a repetir dentro de los refrigerantes cuál es la clasificación por toxicidad e inflamabilidad, el grupo de alta seguridad L1, donde no tienen riesgo de inflamabilidad ni de toxicidad, los grupos de media seguridad L2 y el grupo de baja seguridad L3, donde el riesgo de inflamabilidad es alto. También nos dice que en la industria alimentaria hay que tener cuidado con que los refrigerantes no toquen al alimento, con lo cual habrá que tener sistemas, como ahora después veremos, sistemas donde una fuga de refrigerante nunca pueda entrar en contacto con el alimento. En el artículo 5 hablamos de los fluidos secundarios. Los fluidos secundarios son los que están, por ejemplo, en una enfriadora, el fluido primario sería el refrigerante, mientras que el fluido secundario sería el agua. Pues nos hablan de que también hay tipos, de hecho hay 3. Los tipos de fluidos secundarios se deben a cómo intercambian el calor con el medio a enfriar o calentar. Nos dice que hay un tipo A, fluidos cuyo intercambio de calor se verifica exclusivamente por transferencia de calor sensible. Calor sensible quiere decir que no hay cambio de fase. Por ejemplo, el agua. Si tenemos una enfriadora y un circuito secundario que es de agua, el agua entra a 7 grados y sale a 12 grados, no hay cambio de fase. Entra en modo líquido y sale en modo líquido. Si es en calor, ocurre lo mismo. Con lo cual, solo hay un intercambio sensible. Si estuviera hablando de refrigerante, de expansión directa, estaría hablando de otra cosa. En el tipo 2, fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase sólido-líquido. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de una instalación de hielo que climatiza o que enfría a algo y pasa de sólido a líquido. Y el tipo C son fluidos con intercambio de calor, se refiere a cambio de fase líquido-vapor, por ejemplo, una evaporación. Entonces, teniendo en cuenta que el tipo A es solamente sensible, vemos que el tipo B y el tipo C ya tienen calores latentes de paso de sólido a líquido o de líquido a vapor. En el artículo 6 hablamos de la clasificación de los sistemas de refrigeración. Es muy interesante para hablar con propiedad y saber de qué tipo de instalaciones estamos hablando. Veremos que hay instalaciones que no son muy comunes, pero bueno, hay que saber que existen y si alguna vez nos encontramos con ellos, que sepamos o cómo se llaman o dónde buscar el cómo se llaman. Bien, dice que los sistemas de refrigeración se clasifican de acuerdo con el método de extracción de calor, enfriamiento o cesión de calor, calentamiento, a la atmósfera o al medio de tratar. En los dos siguientes grupos simplificados se desarrollan la instrucción técnica complementaria IF3, con lo cual el artículo 6 salta a la IF03, clasificación de los sistemas de refrigeración. Damos el salto y nos encontramos con
vamos a ir viendo uno a uno y al final vamos a ver una agrupación para que veáis todos como cuál sería el mapa de los sistemas de refrigeración. El sistema directo sería cuando el evaporador, condensador o enfriador de gas del sistema de refrigeración está en contacto directo con el medio de enfriar o calentar. Vale, pues este sistema directo sería, por ejemplo, el split de vuestra casa. El split de vuestra casa está en contacto directo con el medio a refrigerar, con lo cual sería un sistema directo. ¿Qué ocurre con este tipo de instalaciones, con el tipo rooftop? Bueno, porque tiene su clasificación, sería un sistema directo, pero tiene la particularidad de que es un sistema directo conducido. ¿Vale? El equipo está fuera de la sala a climatizar, pero el aire que climatiza sí que por el conducto de retorno y luego vuelta por el conducto de impulsión toca el sistema de refrigeración, el sistema de frigorífico, con lo cual sería un sistema directo conducido. Aquí ya vemos cómo se va quedando el mapa de todos los sistemas y vemos que aquí vamos a poner los sistemas directos y en este lado vamos a ver los sistemas indirectos. Los sistemas indirectos son aquellos donde el refrigerante nunca entra en contacto con el ambiente o con lo que queremos climatizar, con lo que queremos enfriar o calentar. Este sería el caso de una enfriadora. Una enfriadora está fuera del edificio, tiene un circuito secundario de agua, donde una red de fan coil, donde son los fan coil o el agua los que se encargan de climatización, de climatizar, con lo cual sería un sistema indirecto. Y así lo colocamos. Sistema directo de pulverización abierta, ya es un sistema, bueno, pues un sistema extraño, donde tenemos un primario y un secundario abierto, donde se pulveriza. Sistema directo de pulverización abierta ventilado, es como el anterior, simplemente que si hay una fuga de refrigerante, ese refrigerante, como está ventilado el intercambiador, va a salir al ambiente y en principio no va a entrar nunca a la sala a climatizar. Sistemas indirectos cerrados, que sería el que hemos comentado antes, enfriadora con fan coil. Sistemas indirectos ventilados, donde ese intercambio se realiza dentro de una cámara o dentro de una cámara, donde si hay una fuga, se va a fugar al exterior. Sistemas directos cerrados con ventilación, o sea, ventilados, si se detecta una fuga, se va a mandar al exterior. Sistema doblemente indirecto, tendríamos un primario, un secundario y un terciario. Este, por ejemplo, se podría usar en régimen alimentario, porque si tenemos una fuga aquí, muy raro será que tengamos la fuga aquí, aquí y aquí. O sea, tendríamos como fronteras donde el refrigerante ante una fuga no va a pasar nunca o a la zona a climatizar o al producto, al producto que se quiere enfriar o calentar. Y como último tendríamos sistema indirecto de alta presión. Este sistema se basa en que el secundario está a más presión que el primario, con lo cual si el primario tiene una fuga, el secundario al estar a más presión va a impedir que ese gas refrigerante fugue dentro del secundario. Bien, este será el mapa completo de los sistemas de refrigeración. Como he comentado, hay algunos que no son demasiado comunes, pero que se quede la imagen de cómo son, o por lo menos dónde buscar su definición. En el artículo 6, y ya vamos de vuelta, se habla de la clasificación de los sistemas de refrigeración. La clasificación de los sistemas de refrigeración depende del emplazamiento del sistema. Así tendremos un tipo 1, donde el sistema de refrigeración, con todas sus partes, está dentro del espacio ocupado. Dice, bueno, ¿y eso cuándo es? Porque lo normal es que la unidad exterior esté fuera. Bueno, pues cuando entréis a una tienda, a un banco, casi cualquier terciario que esté a pie de calle, cuando paséis por la puerta, casi siempre arriba tenéis un equipo compacto que tiene la unidad exterior, si estamos hablando en modo frío, la condensadora, por conducto, coge aire del exterior, condensa y los expulsa. De hecho, cuando pasas por depende de qué local, a lo mejor te encuentras con una ráfaga de aire caliente o frío, en función de cómo estés trabajando. Y luego hay una parte interior donde coge aire del local, lo enfría o lo calienta, lo climatiza y con eso climatiza el local. Pero todo el sistema está dentro de la sala, con lo cual eso sería un sistema tipo 1. Un sistema tipo 2 es cuando el sistema de refrigeración con los compresores, recipientes y condensadores está fuera del local a climatizar. Vale, he colocado un rooftop y me decís, bueno, y si está trabajando en modo calor, la condensadora sí entra en contacto con el aire interior, sí. Aquí en este caso, Resif parece que habla en este caso en modo frío. Habla de compresores, recipientes y condensadores. Si estamos trabajando en modo frío, un rooftop es un tipo 2. Si estuviéramos trabajando en modo calor, ya dejaría de serlo. Pero, a efectos de Resif, un rooftop sería un tipo 2. O sea, tiene el compresor, los recipientes y la condensadora, o sea, las partes que están a alta presión, las tiene fuera del local a climatizar. Sistema tipo 3, donde todo el sistema frigorífico, todos los componentes, están fuera del local a climatizar, tema de una enfriadora con fan coil.
Y el tipo 4 es una especial donde todos los componentes están dentro de la sala a climatizar, pero el sistema está dentro de una envolvente ventilada. Luego veremos qué quiere decir eso de envolvente ventilada, pero para que tengáis una primera idea es como si tuviéramos una sala con una pequeña sala de máquinas dentro. O sea, la gente está en esa sala y dentro también está el sistema frigorífico, pero dentro de lo que se llama una envolvente ventilada. Ahora veremos qué quiere decir eso. Este sería el resumen. Tipo 1, todo el sistema, el equipo completo está dentro de la sala. Tipo 2, gran parte, o sea, la parte de alta presión está fuera del recinto a climatizar. Tipo 3, todo el sistema está fuera del recinto a climatizar. Y tipo 4, está dentro, pero el sistema está dentro de una envolvente ventilada. En el artículo 7 habla de la clasificación de los locales según accesibilidad. Ya hemos visto cómo se clasifican los sistemas de climatización en función de cómo intercambian. Hemos visto su ubicación, que es importante. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican los locales en función de su accesibilidad. Porque en función de dónde esté ubicado el sistema frigorífico y cómo sea el acceso al edificio o a la sala, vamos a ver cuál es la carga máxima de refrigerante que puede tener ese sistema frigorífico. Y eso es una parte del RESIF muy importante y un poquito compleja. Ahora la vamos a ver. Bien, atendiendo a criterios de seguridad, los locales, recinto, edificio o parte del edificio en los que se ubican las instalaciones frigoríficas se clasifican en las siguientes categorías. Tenemos la categoría A, acceso general, pública o concurrencia. Son habitaciones, recintos o construcciones en los que las personas tienen limitada su capacidad de movimiento, caso de un hospital, por ejemplo. No se controla el número de personas presentes, pública concurrencia. Y aparte de poder acceder todo el mundo, pues tampoco sabe muy bien qué sistema de climatización tienen. O sea, no tiene por qué saber que eso tiene un sistema de climatización, que es de un tipo, que es de otro. Con lo cual, es un sitio complicado, porque, bueno, pues no se controla ni quién hay dentro, ni se sabe muy bien cómo va a actuar dentro. La categoría tipo B sería un acceso supervisado, son habitaciones, recintos o construcciones con aforo limitado. Ya empezamos a tener un sitio donde no sabemos, la gente ya no entra y sale como le da la gana, sino que sabemos cuánta gente hay dentro y aparte, gente que hay dentro conoce cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener en ese recinto. Y luego la categoría C es un acceso autorizado. El acceso autorizado, y estaríamos hablando casi del régimen industrial, donde solamente entran personas autorizadas a la zona donde está en la instalación frigorífica y todos más o menos conocen las medidas de seguridad. El artículo 8 habla de la clasificación de las instalaciones frigoríficas. Como veis, las instalaciones frigoríficas se están clasificando de varias formas. Se están clasificando de varias formas en función de diferentes conceptos. Bien, las instalaciones frigoríficas se clasifican también en función de riesgo potencial en las categorías siguientes. Nivel 1, y esto sí que va a afectar luego a los tipos de instaladores, nivel 1 o nivel 2. En el nivel 1, las instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kilovatios, siempre que la suma total no exceda los 100 kilovatios. Y aparte también son sistemas o equipos compactos con refrigerantes de alta seguridad. Eso quiere decir que son instalaciones, vamos a decir, pequeñas, ¿vale? El resumen sería este. Son sistemas donde ninguno de los compresores, o sea, ninguna de las instalaciones frigoríficas supera los 30 kilovatios de consumo del compresor, ni la suma de todos los sistemas supera los 100 kilovatios. Y aparte también podríamos meter sistemas que sean compactos y con refrigerantes del tipo A1. Vamos a decir que son las instalaciones pequeñitas o más seguras. Mientras que las instalaciones nivel 2 son aquellas instalaciones donde obviamente tenemos compresores con consumo superior a los 30 kilovatios, su suma sea mayor de los 100 kilovatios, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad, los tipos L2 y L3. ¿Vale? O sea, nos encontraríamos con sistemas frigoríficos que consumen en los compresores más de 30 kilovatios, que su suma mayor de 100 kilovatios, o que usan refrigerantes del tipo L2, que serían estos, o L3. Esto, como he dicho, va a afectar al tipo de instalador o mantenedor que puede realizar actividades. Pasamos al capítulo 3, donde hablamos de los profesionales habilitados y la empresa frigorista. Aquí hay una serie de artículos desde el 9 al 16 donde hablamos de los profesionales habilitados, cuáles son los requisitos necesarios de la empresa frigorífica, los requisitos de esos niveles 1 y 2, qué personal tiene que tener, qué seguro. Bueno, también esto depende mucho, puede ser fluctuante en función de la administración pública que te toque.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice RESIF como mínimos que se deben de cumplir. En el artículo 9 habla de los profesionales habilitados. Como ellos dicen que la empresa frigorista habilitada debe de cumplir por lo menos con una de las siguientes situaciones. Disponer de un título universitario, disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad, tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, tener reconocida la cualificación profesional del instalador frigorista adquirida en otro u otros Estados miembros de la Comunidad Europea, o poseer la certificación otorgada por la entidad acreditada para la certificación de personas. Esto es lo mínimo que debe de cumplir, o sea, una de estas debe de cumplir la empresa frigorista habilitada. En el artículo 12 habla de los requisitos de la empresa frigorista. ¿Cuáles son? Para empezar, y empezar con la clasificación. Como habéis visto antes, había dos tipos de instalaciones, nivel 1 y nivel 2, en función de su seguridad, pues la empresa frigorista también tiene nivel 1 y nivel 2. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues para nivel 1 tiene que tener un instalador frigorista habilitado en plantilla y un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros, aparte de alguna cosa más. Bueno, pues esa es la gran diferencia, que nivel 1 con esto cumple, pero si hacemos instalaciones de nivel 2, hay una diferencia, y es que tiene que tener frigoristas, un técnico titulado competente en plantilla, y el seguro pasa de 300.000 a 900.000. Esa es la diferencia entre nivel 1 y nivel 2, con lo cual puedes tocar instalaciones nivel 1 o nivel 2. Damos un salto, porque el artículo 12 nos manda la instrucción IF13, medios técnicos mínimos. Saltamos, y en la instrucción IF13 nos comenta que si tenemos una instaladora nivel 1, por cada uno de los trabajadores tenemos que tener este material, ¿vale? Como grupo tendríamos que tener este material. Por cada una de los centros, no centros de trabajo, sino por cada uno de los lugares donde tiene sede la instaladora, tiene que contar con este material. Y si tiene varias sedes, tiene que tener estos dos componentes. Un manómetro contrastado y un termómetro contrastado para que los manómetros y termómetros que estén distribuidos por las diferentes sedes tengan un patrón. Tengan un patrón donde se pueda hacer la referencia a ellos para hacer comparaciones, para hacer chequeos de que el material con el que estamos trabajando funciona correctamente. Bien, esto sería nivel 1. ¿Cuál es la diferencia con nivel 2? Bueno, aparte de que tiene que tener un titulado universitario y un seguro de responsabilidad civil más alto, bueno, pues tiene que tener un sonómetro y un medidor de vibraciones, ¿vale? Estas serían las dos diferencias a nivel de material. En el artículo 15, y volvemos al articulado, la responsabilidad de la empresa frigorista. Bueno, pues nos dice que en la ejecución de la obra tiene que trabajar con los componentes adecuados, tiene que tener un personal acreditado, o sea, tiene una serie de características, o sea, una serie de responsabilidades, obligaciones, como queráis decir, que debe de cumplir. Uno, por ejemplo, es los carteles de seguridad. Ahora lo veremos. También tiene a nivel de mantenimiento, también tiene una serie de condicionantes, una serie de responsabilidades que tiene que cumplir. Y el artículo 15 también nos manda al artículo 28, señalizaciones, lo que he comentado del cartel. Cuando nos vamos al artículo 28, damos otro salto, fijaros cómo estamos dando salto continuamente. Dice que en la proximidad del lugar de operaciones, o sea, cuando se está instalando, manteniendo o reparando, se debe de tener, debe de existir un cartel de seguridad bien visible y adecuadamente protegido, con las indicaciones reflejadas en el punto 2.3 de la IF10. Como veis, constantemente estamos saltando de una IF a otra IF. No podéis leer el reglamento como si fuera un continuo, sino que hay que estar saltando, y esa es una de las partes complicadas del RESIF. Dice que las salas de máquinas estarán claramente señalizadas en su entrada y que los sistemas frigoríficos que contengan más de 10 kilogramos de refrigerante de la clase de seguridad A3B3, ¿cuál es ese grupo L3?, situados al aire libre, deberán tener claramente marcado en la entrada de la zona restringida, junto con la advertencia de que las personas no autorizadas no podrán entrar y que está prohibido fumar, encender llamas o manejar otras fuentes potencial de ignición. Vale, ¿y eso dónde va a parar? Bueno, pues que tenemos que colocar un cartel como este. Este cartel lo tenía a disposición la Confederación Nacional de Instaladores, CNI. Es un cartel que ellos propusieron y que, bueno, pues funciona, está avalado, donde cuando se realizan instalaciones, mantenimientos, reparaciones, este cartel debe estar cerca de la instalación y además debe estar también en la puerta de la sala de máquinas. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, pues en la parte superior nos habla de quién es la empresa instaladora, quién es la empresa mantenedora, el responsable del sistema de refrigeración y direcciones de interés, bomberos, policías, hospitales cercanos, por si ocurre algo.
¿Qué más tiene que decirnos? Bueno, pues para cada uno de los circuitos, qué tipo de refrigerante, la carga, la fórmula química, bueno, una serie de características que debemos de tener. Y los pictogramas de prohibición por tema de llamas o fuente de ignición, prohibido el paso a personas autorizadas. O sea, una serie de características tipo de una zona donde solamente puede entrar personal autorizado. Y luego, bueno, pues acaba con una serie de instrucciones para desconectar el sistema de refrigeración en caso de emergencia. Este cartel tiene que estar cerca de la zona de actuación y a la entrada de la sala de máquinas. Bien, volvemos a la hoja de ruta, porque el artículo 15 también nos manda a la instrucción IF10, marcado y documentación. Si vamos a la instrucción IF10, marcado y documentación, nos encontramos con que la placa de identificación debe de aparecer lo que hemos visto hasta ahora: nombre y dirección de la empresa frigorista, modelo y número de serie, año de construcción, esta sería la placa de identificación del equipo, disculpadme. Vale, pues eso tiene que estar dentro del equipo. Eso tiene que tener su placa donde se indica toda esa serie de información. Tenemos que tener también como documentación los certificados, el manual de instrucciones, los carteles de seguridad, que es el que hemos visto antes, y el libro de registro de la instalación frigorífica, o sea, todo lo que sea la instalación frigorífica a nivel de mantenimiento, reparaciones, carga de refrigerante, descarga de refrigerante, incluso cuando se hace el desmantelamiento, tiene que estar todo dentro del libro de registro de la instalación frigorífica. Dentro de esa IF10 nos encontramos ejemplos que nos da RESIF para tener el libro de registro de la instalación, para tener el certificado de la instalación frigorífica, la primera puesta en marcha. Hay varios documentos tipo que podemos usar para usarlo dentro del trabajo de la instaladora. El artículo 15 también nos manda a la instrucción IF18, señalización. La IF18 habla de la identificación de tuberías y símbolos a utilizar en los esquemas de las instalaciones frigoríficas. Es importante y además bastante desconocido. Es bastante desconocido. Pero cuando se hace una instalación frigorífica, dentro del equipo no. Pero cuando, por ejemplo, si tenemos tenemos la unidad exterior, la condensadora, y luego tenemos las unidades interiores, las tuberías de enlace sí que tienen que estar identificadas. ¿Cómo tienen que estar identificadas? Bueno, pues por esta instrucción IF18. Dice que las tuberías y las válvulas deben de estar identificadas en función a la directiva 2014-27, según el reglamento 1272 del 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las tuberías deben de tener señalizaciones como esta, donde pues aquí aparece el refrigerante, pictograma, el sentido de flujo, aquí hay una franja. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues una señal tipo siempre serán en fondo amarillo, con esa flecha en el sentido de flujo, y esa flecha será amarilla en caso de que sea refrigerante del grupo L1 y roja si son del grupo L2 o L3. Además te pone hasta el RAL. El número de franja me va a hablar del número de etapas de compresión. Si la tubería es de aspiración, esa franja será azul. Si es de descarga, será roja. O si, como en este caso es verde, será una tubería de líquido. Y luego los pictogramas. Estos pictogramas lo que nos indican son informaciones adicionales, esto se llaman frases, donde nos indican, por ejemplo, que el R717 pues es gas presurizado, es corrosivo, es tóxico y es dañino para el medio ambiente. Esos pictogramas tienen que estar aquí puestos. Entonces las tuberías de enlace de gases refrigerantes tienen que tener esta serie de indicaciones para identificar a la tubería y qué es lo que hay dentro. También, si hay fluido en circulación, como salmuera, fluido a enfriar, bueno, pues el color del fondo de la señal ya no sería amarillo, sino que pasaría a ser violeta, marrón, azul. Una codificación que deberíamos de conocer dentro de una sala de máquinas, o bueno, dentro de la sala de máquinas y fuera de ella, para saber qué es lo que lleva cada una de las tuberías. Bien, el artículo 15 también nos manda a la instrucción, fijaros, a la instrucción IF17, manipulación de refrigerante y reducción de fuga de las instalaciones frigoríficas. Todo esto que hemos visto es responsabilidad de la empresa frigorista. O sea que la empresa frigorista, perdón, no solamente hay que instalar, mantener, sino que tiene que tener todo esto en cuenta. Tiene que tener en cuenta las señalizaciones, el marcado y la documentación, señalización de la zona de trabajo y la manipulación de los refrigerantes y reducción de fuga en la instalación frigorífica. La instrucción IF17 nos dice que los refrigerantes deberán ser manipulados, recuperados, limpiados y reutilizados de manera segura por profesional habilitado, evitándose cualquier peligro a personas o bienes, así como su emisión a la atmósfera. Se tiene que tener el libro de registro,
se tiene que tener una manipulación de ellos, una serie de requisitos que tiene que cumplir la empresa frigorífica. Pasamos al capítulo 4, donde se habla de los titulares y requisitos de instalaciones frigoríficas. Van del artículo 17 al 18, al 17 al 28, y habla de las obligaciones de los titulares de la instalación, de los requisitos mínimos de las instalaciones, que se ejecuten según diga RESIF, diseño y ejecución de las instalaciones, marcado CE, seguridad, comunicado de instalación al órgano competente. O sea, hay una serie de indicaciones que nos dicen qué es lo que tiene que, cuáles son las responsabilidades de los titulares. Uy, perdona, que he saltado. Sí. Sí, disculpadme, es que ya hemos llenado una pantalla y ahora saltamos y el artículo 22, que está dentro de ese grupo, habla de la instrucción IF 14, mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones frigoríficas. Y eso es responsabilidad de la titularidad. En la instrucción IF 14 nos dice que hay que hacer un mantenimiento preventivo, verificación de todo el aparato de medida de control y seguridad, así como los sistemas de protección y alarma para comprobar que su funcionamiento es correcto y están en perfecto estado, control de la carga de refrigerante y control de los rendimientos energéticos de la instalación. Mantenimiento correctivo, pues te indica cuáles son los pasos que hay que cumplir para hacer un mantenimiento correctivo. El que hemos visto antes es un preventivo. En principio no hay nada mal, Vamos a prevenir una avería. En el correctivo ya hay una avería. Y hay que hacer una intervención. Entonces hay que hacer una serie de actuaciones, obtener el permiso escrito del titular, informar al personal a cuyo cargo está la conducción de la instalación. O sea, hay que hacer una serie de pasos para realizar un mantenimiento correctivo. Las revisiones periódicas obligatorias. Bueno, pues toda esta revisión del estado exterior de los componentes y materiales, revisión del estado interior de los aparatos multitubulares, comprobación de los limitadores de presión, una serie de acciones mínimas, pueden ser más, por supuesto, de acciones mínimas que hay que realizar en las revisiones periódicas. Inspecciones. ¿Una revisión y una inspección es lo mismo? No. Una revisión hace lo que hemos visto antes, ese tipo de revisión, pero una inspección es más en profundidad. De hecho, una inspección la podría realizar un organismo competente. O sea, un organismo competente que venga un organismo externo que venga a hacer la inspección. Y esta inspección se debe de hacer cada año si tenemos más de 5.000 toneladas equivalentes de CO2 en la instalación, cada 2 años si tenemos más de 500 toneladas equivalentes de CO2 o cada 5 años si tenemos más de 500 toneladas equivalentes de CO2. Vale. Cuanta mayor carga tenga la instalación, más inspecciones periódicas hay que hacer. Y me diría, bueno, ¿y eso de las toneladas equivalentes de CO2 qué quiere decir? Vale, pues eso es una cosa que no nos cuenta RESIF, pero que yo voy a contar. Para sacar las toneladas o el CO2 equivalente, lo que se hace es multiplicar la masa en toneladas del refrigerante por su PCA, o por su GWP, por el poder de calentamiento atmosférico, por el Global Warming Potential. Al hacer esa cuenta, nos va a salir, por ejemplo, para el HFC 404C, si tenemos 100 kilogramos, que sería 0,1 toneladas métricas, y el 404C tiene un PCA de 3.922, vamos a ver cuántas toneladas equivalentes de CO2 tiene. Pues cuando hacemos la cuenta, obtenemos que las toneladas equivalentes de CO2 son la masa en toneladas, 0,1 por su PCA, 3.922. 392,2 toneladas equivalentes de CO2. ¿Tiene más de 50 toneladas equivalentes de CO2? Sí. ¿Tiene más de 500? No. Pues este sistema debe de ser inspeccionado cada 5 años. Y eso lo podemos hacer con todas las instalaciones frigoríficas que tengamos. Ver cuál es las toneladas de CO2 equivalentes y ver cada cuánto hay que hacer esa inspección. Las inspecciones periódicas de las instalaciones se componen de la comprobación de que se haya realizado la revisión obligatoria, inspección de la gestión de residuos, inspección de la documentación obligatoria, o sea, es algo más allá de una revisión. Comprobación de los elementos de seguridad más importantes. Bueno, alarma de hombre encerrado, estado de las puertas frigoríficas, correcto funcionamiento del calefactor de marco de las puertas, una serie de comprobaciones que puede que te afecten o no te afecten, pero las que te afectan sí tienes que realizarlas. Volvemos, damos el salto otra vez para acá y vemos en el capítulo 5 otras disposiciones. El artículo 30 habla de las normas. Importante. Las normas dice que, en el artículo 30 dice que en la instrucción técnica complementaria IC 21, se va para atrás, se va a la última instrucción técnica, se indica el listado de todas las normas citadas en el texto de las instrucciones, identificadas por su título y numeración, la cual incluirá el año de edición. Del artículo 30, saltamos a la instrucción IF 21. Y ahí nos encontramos con este listado. Son
no sé cuántas son exactamente, pero suelen ser 30 o 40 normativas, donde nos habla de la normativa y de su título. ¿Qué ocurre si se modifican? Bueno, aquí como veis, habla de el año de edición. Ese año de edición, al contrario que Enrite te decía que si hay una modificación posterior con aplicar la que te indica Rite, o Rite quiere que se aplique la que él indica, en Resist te dice que no. En Resist te dice que si existen modificaciones posteriores a la que él indica, que se tome la más moderna, que se tome la más reciente. Con lo cual, tenemos que tener un control de qué está ocurriendo con cada una de esas normativas para saber cuál es la que tenemos que aplicar. Volvemos y hablamos del régimen sancionador. En el régimen sancionador te habla del incumplimiento. Bueno, eso ya es una parte administrativa que tampoco tiene demasiado interés y que dejo que vosotros la leáis porque aquí tampoco tiene demasiada cabida. Bien, como habéis visto, ya hemos visto bastante IF. La IF1 la hemos visto, la IF2 la hemos visto, la IF3 la hemos visto. Ya saltamos directamente a la parte de las IFs y empezamos con la IF4, que no la hemos visto. Esta es muy importante. Habla de la utilización de los diferentes refrigerantes, pero dentro de ella tiene una parte muy importante y es la carga máxima de refrigerante que puede tener una instalación frigorífica. Y eso es, aparte de importante, puede que en algún caso sea complejo. Sea complejo de determinar por la característica especial que tenga la instalación. Bien, habla de que la carga máxima admisible de refrigerante en general dependerá de la categoría de toxicidad del refrigerante, obviamente, dependerá de la categoría de inflamabilidad. Cuanto más tóxico o cuanto más inflamable, pues menos carga va a tener que tener. Menos carga va a tener que tener. También habla de la clasificación del local. Esto ya suena, ¿eh? Esto viene con el artículo 7. El artículo 7 nos enviaba a una IF donde nos hablaba de la clasificación de los locales, A, B o C. Y del tipo de emplazamiento según el artículo 6.2. Los tipos de emplazamiento de las instalaciones eran 4. Si estaba todo el sistema dentro de la zona a climatizar, si era un rooftop que era tipo 2, si era una enfriadora totalmente externa tipo 3, o si era una instalación que estaba dentro de la sala a climatizar, pero dentro de una envolvente ventilada. Bien, los grupos de refrigerantes, como aquí hemos dicho, que depende de la categoría de toxicidad y de inflamabilidad, conociendo qué categoría o en qué grupo se encuadra el refrigerante, pues esos dos puntos ya los tenemos. Con lo cual, parece que para empezar es fácil, ¿vale? La clasificación del local, como hemos comentado antes, A, B o C. Un acceso general, pública concurrencia, un acceso supervisado, se controla, por lo menos se controla el aforo, y el acceso autorizado, donde ya sí que solamente puede entrar personal que sepa lo que hay dentro de ese edificio. Bueno, pues tendríamos también ese punto, sería relativamente fácil. Y el tipo de emplazamiento, pues bueno, tipo 1, 2, 3 o 4. Con lo cual, bueno, pues parece que es fácil. Bueno, pues no es tan fácil. No es tan fácil porque en la instrucción IF4 hay un apéndice, el apéndice 2, donde se habla de la estimación de carga máxima admisible. Estos puntos hay que seguirlos. No los vamos a seguir aquí, esto sería mucho más complicado, pero sí que os vamos a dar un esbozo de cómo se hace. El apéndice 2 básicamente te dice que te vayas al apéndice 1, fijaros cómo salta, al apéndice 1 y mires las tablas A y B. La tabla A habla del límite de carga por toxicidad y la tabla B habla del límite de carga por inflamabilidad. Habrá que calcular las dos y coger la más restrictiva, o sea, la que te dé menos carga de refrigerante. La tabla A, que habla de los requisitos de límite de carga para refrigerante basado en su toxicidad, es este tipo de tabla, y con ella vamos a hacer algo así como jugar a los barquitos, ¿vale? Nos vamos a encontrar con 4 columnas, que sería la categoría de toxicidad, o A o B, la categoría del local por accesibilidad, A, B o C, el tipo de ubicación del sistema, 1, 2, 3 o 4, y en función de eso, pues vamos a jugar a los barquitos. Si nuestra categoría de toxicidad es A, con una categoría de local accesible B y un tipo de ubicación 3, pues nos encontraremos con esto. ¿Con qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con que nos digan que haya que calcular la carga máxima por el límite de toxicidad, que ahora veremos lo que es, o por el límite de toxicidad por el volumen del local, o que nos vayamos al apéndice 4. Ahora veremos qué quiere decir el apéndice 4. El apéndice 4 nos habla de una alternativa a que nos den por ejemplo, aquí en este caso era o por el límite de toxicidad, por el volumen, o el apéndice 4 quiere decir que hay que calcular los dos y va a escoger más restrictivo. Esto se da en caso
donde la combinación de categorías, de clasificación de acceso, de ubicación mostrada en la tabla A y B, bueno, porque también se refiere a la tabla B, del apéndice y F4 permitan el uso de disposición alternativa, ¿vale? Esta disposición es alternativa. Esto solamente se puede usar cuando el sistema de refrigerante, del sistema donde el refrigerante se clasifica con seguridad A1 o A2L, según la tabla A, sistema donde la carga de refrigerante no exceda los 150 kilogramos, y sistemas tipo 2. O sea, tendríamos que ver este apéndice para ver cuál es más restrictivo en este caso, si el límite de toxicidad por el volumen, que ahora veremos de dónde se saca el límite de toxicidad, que es más restrictivo, el límite de toxicidad por el volumen, o el cálculo por este apéndice 4. También nos puede decir que no tenemos límite de carga. Fijaros como aquí sería una instalación que no tiene riesgo de toxicidad, tipo C, con lo cual ya hay personal autorizado. Y nos encontramos con que una instalación tipo 1, pero al ser un tipo C, nos encontramos con que la instalación no tiene límite de carga. Con lo cual, esta tabla nos puede mandar a un cálculo por el ATEL o el ODL, ahora vemos qué quiere decir. Nos puede mandar al apéndice 4, nos puede decir que es sin límite de carga y se acabó el cálculo. Nos puede dar directamente una carga máxima o nos puede mandar también a la IF07, ¿vale? Ahora después veremos qué quiere decir la IF07. Esta sería la tabla A en función de la toxicidad. Ya hemos dicho, jugamos a los barquitos con ella y hacemos lo que nos diga. También tenemos que mirar la tabla B para ver cuál es más restrictiva, y la tabla B habla de la carga máxima en función de la inflamabilidad. Contamos más o menos con lo mismo. Esta tabla es más larga, porque tendríamos 2L, 2 y 3. 1 no, porque no tiene inflamabilidad. Con lo cual sería 2L, después vendría la 3, y después vendría la tabla del 2 y la tabla del 3. Habla de, por categoría de inflamabilidad, categoría de accesibilidad del local, A, B o C, tipo de ubicación de los sistemas, 1, 2, 3 y 4, y como hemos dicho, jugamos a los barquitos. ¿Y qué nos puede pedir? Pues que veamos los factores de tope, o sea, que calculemos por factores de tope, que nos va a decir que el 20% del LI por volumen del local, pero no superior al apéndice, perdón, esto que está lo tachado, pero vamos igual que esta, según apéndice, sería 20% del LI por el volumen del local, o según lo que nos diga el apéndice 4, y no superior a M3 por 1,5. ¿Y ese M3 qué es? Vale. Pues los factores de tope, como veis, esto se está complicando un poco. No quiere decir que sea difícil, simplemente que hay que tener la idea clara y hacer lo que nos diga las tablas. Esos factores de tope, que aquí nos dice que la carga en este caso no puede ser superior a M3 por 1,5, estos factores de tope son estos: M1, M2 y M3. M1 son 4 metros cúbicos por el límite inferior de inflamabilidad, que ahora veremos qué quiere decir. M2, 26 metros cúbicos por el límite inferior de inflamabilidad, o M3, 130 metros cúbicos por el límite inferior de inflamabilidad. Los valores del límite inferior de inflamabilidad, a lo que se hace referencia aquí, o por qué se tomaron estos valores, vienen en función del R290, del propano. Y nos limitan la carga. Si aquí multiplicamos metros cúbicos por kilogramos partido metro cúbico, que es el límite inferior de inflamabilidad, al final nos va a salir kilogramos, con lo cual nos va a dar la carga límite que podemos tener en ese equipo. Bien, aquí hago un inciso porque hemos estado hablando sobre el límite inferior de inflamabilidad y he dicho que iba a comentar algo sobre él. ¿Qué os voy a comentar? Bueno, voy a comentar dónde se puede encontrar. En la instrucción IF2, en la clasificación de los refrigerantes, antes no lo he citado, pero lo cito ahora, existe una tabla con todos los refrigerantes que reconoce RESIF y que son realmente los refrigerantes que se pueden usar. Como veis, esta tabla tiene muchos datos. En ellos te aparece pues la clasificación. En la clasificación te dice a qué grupo de seguridad pertenece, la clase de seguridad, esa combinación que tenemos entre letra por toxicidad y número por inflamabilidad, el nombre del refrigerante, cómo se denomina según la estándar 34 de ARRAE, la denominación química, su formulación química, la masa molecular, que también en algún caso deberíamos de conocerlo porque hará falta, la densidad de vapor, también necesaria, límite práctico. El límite práctico es la máxima concentración en kilogramos metro cúbico que nos podemos encontrar en una instalación por circuito. Estamos hablando siempre que hablamos de una concentración, estamos hablando de una fuga. Con lo cual, si una máquina tiene 2, 3, 4 circuitos, solamente consideramos que fuga 1. Con lo cual, ese límite práctico sería la concentración máxima admisible que se puede dar dentro de una sala en cuanto a una fuga. Con lo cual, con él podremos calcular la carga máxima del refrigerante. De hecho, en las tablas
no aparece como límite práctico, pero sí que aparece el que vamos a ver ahora, el LI. Nos da el punto de ebullición, el ATEL y el ODL. El ATEL sería también otra concentración donde es la mínima concentración a partir de la cual ya podemos tener alguna afección por estar expuestos al refrigerante. Y el ODL lo que nos habla de esa concentración, que al final es la misma, pero nos habla del desplazamiento de oxígeno. O sea, que no es que nos ataque directamente porque sea tóxico o porque pueda reaccionar con nosotros, sino que desplace al oxígeno y nos encontramos, nos asfixiemos. O sea, desplace a toda la parte que es respirable y te encuentras respirando refrigerante, con lo cual te asfixias. Aquí tenéis la definición. Esta definición aparece en RESIF. De hecho, si veis, en el apartado 3710 tenemos un montón de definiciones, la 3710, la 3711, esas 157 definiciones que he comentado antes. La temperatura de autoignición, o sea, temperatura a la cual el refrigerante puede empezar a tener problemas de inflamabilidad. Y este es el valor, el límite inferior de inflamabilidad. Este límite inferior de inflamabilidad, como su nombre indica, es la concentración en kilogramo metro cúbico mínima que se debe de tener para que un refrigerante pueda inflamarse, pueda crear llama. Entonces, ese es el LII con el que hemos estado hablando tanto en las tablas A y B como en los factores de tope, ¿vale? ¿Qué más valores aparece aquí? Bueno, pues aparece el potencial de calentamiento atmosférico. El potencial de calentamiento atmosférico, el PCA, se mide en función se hace una referencia a 100 años, y la referencia se toma contra el CO2. O sea, aquí nos dice cuántas veces tiene mayor poder de calentamiento atmosférico. Por ejemplo, el R11 con respecto al CO2, 4.750 veces. O sea que si tiramos 1 kilogramo de CO2, 1 kilogramo de R11 tiene 4.750 veces más potencial de calentamiento que ese kilogramo de CO2 en la atmósfera. ¿Cómo se miden estos valores? ¿Por qué son importantes estos valores? Bueno, pues porque a partir del sector se está encontrando con que hay restricciones. Ya tenemos restricciones contra un GWP superior a 750. Nos encontramos con refrigerantes que ya que superan esa barrera, 2256. Esos son refrigerantes que al fin y al cabo tienen fecha de caducidad. Tienen fecha de caducidad porque van a ser refrigerantes prohibidos. Los que estamos usando en Keiter, bueno, pues son, por ejemplo, el 513A, el 454B, el 515B, el 1234ZE, que tiene un GWP de 7, propano, el R290, que tiene un GWP de 3, con lo cual podemos considerar que van a ser refrigerantes definitivos, por lo menos a nivel de GWP. ¿Siempre se toma el mismo GWP? Bueno, pues no. El GWP varía en función de esto, de la IPCC4, bueno, de la IPCC. La que tenemos ahora mismo, la IPCC4, ya se ha hecho la 5, la revisión 5 y la revisión 6. Estas revisiones lo que hacen es que van variando. Si os fijáis, por ejemplo, aquí en el 410, en la IPCC4 tenía un valor de GWP que ha bajado con la versión 5 y que ahora vuelve a subir, o que volverá a subir con la versión 6. Como os comento, estamos trabajando con la versión 4. Estas versiones, aunque son de 2013 del 21, son más recientes, pero no están en vigor. ¿Por qué varían estos GWP? Bueno, hay una serie de estudios que se realizan en función de cómo se comportan las máquinas con dependiente refrigerante, a nivel de fuga, a nivel de mal funcionamiento, y ese GWP puede oscilar. Esto no lo encontraríamos en el rango de GWP mayores de 500, luego por debajo de 1000 lo encontramos con otros refrigerantes, por ejemplo el 513A, el 54B, el 54C, y por debajo de 10, que son los que os he comentado que van a ser refrigerantes casi que definitivos, por lo menos a este nivel, nos encontramos con el 1234ZE, 7, el 1234IF, 4 y el R290 que tiene 3, un valor de GWP 3. O sea, si hay una fuga de 1 kilogramo de R290, tiene un poder de calentamiento atmosférico 3 veces superior al del CO2. Como último, tenemos el potencial de calentamiento de la capa de ozono, que ya todos los refrigerantes, aquí no se ve, bueno, casi todos ya, bueno, todos los que se usan tienen ya agotamiento de la capa de ozono 0. Y como último, la clasificación según el reglamento de equipo a presión. Vale. Como he comentado, el realmente importante sería el límite práctico y el límite inferior de inflamabilidad, por lo menos a nivel de lo que estábamos viendo, de límites de carga dentro de un equipo. También nos habla de que puede ser por el apéndice 4 o por el apéndice 3.
El apéndice 3 es otra forma de calcular, y es cuando tenemos una instalación que está recorrida por una red de tubería donde hay circuito frigorífico. Entonces hay que ver si hay una fuga en cada una de las salas, en cualquier sala, hay que ver si se cumplen todas las salas. Con lo cual no es tan obvio que una instalación tenga un límite de carga solamente por dónde está ubicada o por qué tipo de refrigerante tiene, sino también por dónde circula, por dónde pasa. Si pasa por una zona donde esa fuga, por ejemplo, tenemos una sala pequeñita y pasa una tubería de refrigerante y las fugas se producen en esa sala, pues hay un problema. No es lo mismo que si tenemos una sala muy grande donde se diluye. Si la sala es pequeñita, hay que controlarlo. Pues este apéndice 3 te ayuda a calcular la carga máxima de refrigerante en ese caso. Entonces hemos visto que en la tabla B nos puede mandar a los factores de tope o al apéndice 3. También nos puede mandar directamente a cálculos por el LII, por el límite inferior de inflamabilidad, o también nos puede mandar a la IF07. Estas dos tablas hay que calcular tanto por toxicidad con la tabla A como con la tabla B por inflamabilidad y ver cuál es la carga mínima que es permitida, y esa es la carga mínima, o la carga máxima, perdón, que puede contener nuestro sistema nuestro sistema frigorífico. Esta sería la tabla A completa, con la A y aquí vendría la B. Y aquí sería la tabla B, que esta sería por toxicidad y esta sería por inflamabilidad, donde tenemos aquí el 2L. ¿Qué nos va a dar estas dos tablas? La carga máxima de refrigerante, directamente nos la puede dar, o nos va a mandar al apéndice 3, o nos va a mandar al apéndice 4, o nos va a mandar a IF07. ¿Vale? Perfecto. Bien. La IF04, que es la que estamos viendo, la utilización de los diferentes refrigerantes, hace alusión a la IF07, que hemos visto. Habla de sala de máquinas especiales, diseño y construcción. Con lo cual, tenemos que ver qué es lo que se tiene que cumplir en esa IF07. Damos el salto, y en la IF07 habla de los requisitos generales que debe de cumplir una sala de máquinas. Ya veremos que la sala de máquinas, hay sala de máquinas y sala de máquinas específicas. Casi todas van a ser específicas, y ahora veremos el porqué. Dice que esta instrucción no es aplicable a los sistemas compactos y semicompactos que contengan una carga de hasta 10 kg de L1, 2 kg de L2, 1 kg de L3. Las cargas de refrigerante son bajas, y más para una sala de máquinas, con lo cual, al final, esta instrucción se va a aplicar a toda la sala de máquinas. Y directamente la IF07 no habla de sala de máquinas, sino que habla de sala de máquinas especiales. RESIF habla de sala de máquinas especiales y específicas. Es lo mismo, especial o específica. Lo que sí que nos dice, o deja intuir, es que la sala de máquinas, todas tienen que llamarse con ese apellido, especial o específica. ¿Y qué deben de cumplir? Bueno, para empezar, hay que ver si se requiere o no se requiere sala de máquinas. Vale, la IF07 dice que no se aplica a sistemas compactos y semicompactos con estas cargas. Que no se aplica a sistemas ejecutados in situ que tengan cargas inferiores a esto. Si tenemos cargas superiores, si se aplica, y si tenemos cargas superiores también se aplica. Se aplicará si tenemos estas cargas con este tipo de sistemas, o si alguna IF dice directamente que hay que aplicar esta IF07. ¿Cómo se usa la IF07? Vale, pues primero hay que ver si la carga que tiene el sistema es superior al límite práctico, que ahora veremos lo que es, o la potencia es mayor de 100 kilovatios. Esa potencia no es de compresor, esa potencia es consumida por el compresor. Igual que en RITE, siempre que se habla de potencia, se habla de potencia frigorífica. En RESIF, cuando se habla de potencia, se habla de potencia consumida por los compresores. Vale, si es que no, o sea, si no se cumple esto, si la carga no es superior al límite práctico o la potencia no mayor de 100 kilovatios, la potencia consumida no mayor de 100 kilovatios, pasamos aquí. Dice, ¿la carga es superior a la máxima carga según las tablas A y B? Pues si no lo es, no es necesario sala de máquinas. O sea, estamos viendo que depende de la carga, tanto aquí como aquí, y de la potencia consumida. Si son instalaciones no excesivamente grandes, o la carga es baja, porque lo de 100 kilovatios consumidos sí es alto, pero las cargas, si son bajitas, no hace falta una sala de máquinas. En caso de que sí sea superior la carga al límite práctico o la potencia consumida sea mayor de 100 kilovatios, pasamos a este caso. ¿La carga es superior a la de la IF07? O sea, a esta. Si es que sí, sala de máquinas específica, y si es que no, sala de máquinas no específica. O sea que nos podemos encontrar con sala de máquinas específica y no específica. Pero como he comentado, las cargas no son demasiado altas, con lo cual raramente nos vamos a encontrar con una sala de máquinas no específica. Todas, o la gran mayoría, van a ser sala de máquinas específica.
Bueno, ¿qué debe de cumplir esa sala de máquinas especial o específica? Bueno, pues exclusivamente, solamente se podrán albergar componentes de la instalación frigorífica y además equipos técnicos auxiliares. Se deberá evitar que la emisión de gas refrigerante procedente de esta sala de máquinas puedan penetrar en recintos próximos. Hay que tener una serie de implicaciones, que son las que tenéis aquí. Tiene que tener puerta antipánico, deberá existir una altura libre de al menos 2,3 metros. Cada sala de máquina específica deberá disponer como mínimo de 2 extintores portátiles de polvo polivalente ABC, uno de ellos situado a la puerta de salida y el otro en el extremo de la sala. O sea, que tengamos accesibilidad rápida a cualquiera de los extintores. Esto es lo que debe de cumplir. Tiene que tener su señal de advertencia, que ya hemos visto antes, tanto en la entrada como en cada uno de los sistemas frigoríficos. Y de la IF07, perdón, y esto es lo que nos piden por sala de máquina especial. Volvemos a la IF04 y vamos a ver ese concepto que comenté anteriormente, y es el de la envolvente ventilada. Hemos visto que había tipo 1, instalaciones tipo 1 por su ubicación, donde el sistema completo estaba dentro de la sala a climatizar. Tipo 2, ese rooftop, donde sí que había una parte que estaba en contacto, pero no la parte de alta presión, pues estaba trabajando en frío. La tipo 3, enfriadora, todo el sistema frigorífico fuera del edificio. Y la tipo 4, donde todo el sistema estaba dentro de la sala a climatizar, pero dentro de una envolvente ventilada. El concepto de envolvente ventilada es este. Tenemos una envolvente en donde se alojan los sistemas de refrigeración, en cuyo interior y mediante una ventilación controlada y conducida se mantiene una presión inferior a la de sus espacios circundantes, con lo cual se evita la emisión de refrigerante al exterior de la citada envolvente. Sería como una sala de máquinas pequeñita, ¿vale? Sería como una sala de máquinas pequeñita. Como hemos visto en la tabla, tanto A como B, había una instalación tipo 4, que también te dice cuánto es la carga máxima que puede tener ese equipo. Tampoco vaya a creer que porque se puede hacer una envolvente ventilada, se puede instalar un equipo de 500 kilovatios en la misma sala del cine, o algo así. No se puede. Pero sí que en algunos casos se podría hacer. Entonces, esa envolvente ventilada tiene que cumplir. Dice que se deberá proporcionar un flujo de aire entre la envolvente ventilada y el exterior. Se deberá especificar el tamaño del conducto de ventilación, eso lo debe dar el fabricante, y el número de curvas. O sea, lo que está diciendo es que el fabricante le tiene que decir el tamaño del conducto y el límite máximo de curvas para que el ventilador no tenga una presión máxima, una caída de presión máxima excesiva, sino que ese conducto, que es el que manda al exterior, no sea demasiado resistente. Con lo cual que el flujo de aire sea correcto. O sea, esos datos te los tiene que dar el fabricante. ¿Cuál es ese caudal? Bueno, pues ese caudal va a ser 15 por S, que es un factor de seguridad, que es 4. 15 por 4 por la masa de carga de refrigerante en kilogramos partido por su densidad. Y nunca menor a 2 metros cúbicos hora. Cuando hagamos esas cuentas, nos va a salir, y viendo los datos que tenemos aquí, por ejemplo, las densidades de cada uno de los refrigerantes, nos va a salir una gráfica como esta, donde en función de la carga de refrigerante obtenemos el caudal que tiene que tener esa envolvente ventilada. En este caso, si tenemos, esto sería para la línea naranja, que sería un 454B, y tiene 30 kilos de refrigerante, pues el caudal que debe tener es aproximadamente algo así como 800 metros cúbicos hora, que debe de estar pasando por esa envolvente ventilada, para que sea considerada envolvente ventilada. ¿Qué más requisitos tiene? Dice que el sistema de ventilación deberá operar de acuerdo con las siguientes opciones. Puede funcionar permanentemente, monitorizándose continuamente el caudal de aire, o sea, tenemos que tener esos 800 metros cúbicos que hemos visto, por ejemplo, ahí, controlar que existen, y el sistema de refrigeración será puesto en modo seguro es que para, dentro de los 10 segundos posteriores al descenso del caudal por debajo del mínimo, ¿vale? Ese modo seguro garantiza que no se producirá una explosión. O sea, si hay una fuga, tú tienes que entrar en ese modo seguro, parando el sistema, y con el caudal que hay dentro de que circula por la envolvente ventilada, vas a evacuarlo y a diluirlo, con lo cual no vas a tener concentraciones suficientes para que haya un riesgo de explosión o de deflagración. Dice que el sistema de ventilación también se pondrá en marcha, puede ser el siguiente modo de funcionamiento, o sea, o tenemos un funcionamiento permanente del sistema de ventilación, o podemos tener un sistema de ventilación que se pondrá en marcha mediante un sensor de gas refrigerante, antes de que se alcance el 25% del LII. Ahora veremos qué es el LII. El sensor estará adecuadamente colocado atendiendo a la densidad del refrigerante, ¿vale? Entonces, y también poniendo el sistema en modo seguro. Podemos tener o caudal constante o un sensor que nos indique cuando tenemos
una fuga y se tendrá que activar esa ventilación y poner siempre el equipo en modo seguro. Vale, también nos dice que los sistemas situados en envolvente ventilada, colocadas dentro del espacio ocupado, dice que los equipos situados en el interior de la envolvente ventilada dispondrán de un conducto construido con acuerdo a las normas, con las especificaciones indicadas por el fabricante del sistema, construido en metal, de acuerdo con esta serie de normativas. Y que además se debe de cumplir con el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. O sea, el fabricante te tiene que decir cuáles son las dimensiones con un número máximo de codos y tú tienes que construirlo en función de esta normativa para que sea adecuado. También nos dice que el volumen del local debe de ser por lo menos 10 veces superior al volumen de la envolvente ventilada. Eso te hace que si hay una fuga, y si hay una fuga y el sistema de ventilación falla o no es suficiente, que la sala donde va a fugar sea suficientemente grande para que la concentración no llegue nunca a ese LII, a ese límite inferior de inflamabilidad o a esa concentración para que tengamos riesgo. Al final, como resumen, podemos decir que en una envolvente ventilada el volumen de la sala tiene que ser por lo menos 10 veces el volumen de la envolvente ventilada. Tenemos que tener un control donde se monitorice la depresión de la envolvente ventilada por lo menos en 20 pascales. O sea, la sala a climatizar o la sala en la que se encuentra tiene que tener 20 pascales de presión superior a la envolvente ventilada para que nunca fluya en este sentido, sino que siempre el aire fluya en este sentido. Debe de contar con un sensor de fuga de refrigerante que salte antes del 25% del límite inferior de inflamabilidad. Debe de contar con señales acústicas, tanto luminosas como acústicas, y además esta señal no debe estar simplemente ubicada en la sala, en la envolvente ventilada, sino que esto, si hay, por ejemplo, en un edificio, en un hotel, pues aparte de tener esas señales en la zona donde está el sistema frigorífico, también debería de estar en recepción, por ejemplo, en recepción o en algún sitio donde siempre haya alguien en modo vigilancia, vamos a decirlo así, donde siempre haya alguien que detecte esa señal. Tiene que tener un caudal mínimo de ventilación que debe de salir al exterior, y ese exterior, ahora veremos que no debe de dar a ninguna ventana o ninguna zona que pueda revocar esa fuga hacia el interior del edificio. Ese caudal, en algún caso, debería de estar controlado. Tendrá que ser forzada, obviamente, y no lo dice expresamente, pero ese ventilador deberá de ser ATEX, o sea, que aguante atmósfera explosiva, aunque no se cree, o sea complejo que se cree una atmósfera explosiva, sí que el ventilador tiene que estar preparado para trabajar dentro de una atmósfera explosiva, con lo cual no todos los ventiladores son aptos. El equipo tiene que ser capaz de colocarse en modo seguro cuando se supere cuando se alcance ese 25% del límite inferior de inflamabilidad. No debe de entrar aire del exterior dentro de la sala, o sea que la sala debe de sacar siempre aire al exterior. Y ese aire que se saca al exterior no debe de revocar en ninguna ventana o no debe de volver a entrar al edificio de ninguna de las formas. O sea, esto es lo que se debe de tener para tener esa envolvente ventilada. Es complejo, yo no he visto nunca una instalación de este tipo y la verdad es que, pues con todas las seguridades que tiene, parece segura, pero yo tengo unas pequeñas reticencias, pero es lo que dice RESIF. Bien, pasamos a la IF05. Después de esta IF04, que es un poco turbulenta, ya hemos visto cómo se calcularía o cuáles serían los pasos para calcular esa carga máxima de refrigerante que puede tener un sistema frigorífico. Pasamos a la IF05, que será diseño, construcción, materiales y aislamiento. ¿Qué nos dice la IF05? Pues nos dice que, de acuerdo con el Real Decreto 709 del 2015, los materiales utilizados en estos equipos deberán ser algunos de los siguientes. Materiales que cumplan con normativa autorizada. O sea, tú no puedes emplear en un sistema frigorífico el material que te dé la gana. Tiene que ser un material que cumpla con normativa. Con materiales respaldados por un organismo europeo certificador de materiales o materiales que posean una calificación específica. No puedes usar cualquier tipo de material para hacer la instalación frigorífica. En la instrucción IF06, componente de la instalación, nos dice, entre otras, nos habla de los requisitos relativos a la presión. Vale. Este punto es muy interesante porque al final va a redundar en las categorías para equipo a presión, y nos dice que el valor mínimo para la presión máxima admisible, la PS,
La APS es la presión máxima que debe de soportar, o que se supone que va a soportar el sistema frigorífico en funcionamiento, ¿vale? Esa presión máxima admisible, el equipo va a soportar más, pero es la presión máxima que por una serie de condicionantes va a soportar el sistema en un funcionamiento normal. Dice que se determinará de acuerdo con la presión de saturación del refrigerante para las temperaturas mínimas de diseño. Bien, cuando estas temperaturas de referencia de diseño, ahora veremos que dependen de un mapa. En este mapa tenemos la zona climática A, la zona climática B y la zona climática C. En función de dónde se vayan a ubicar, tendremos una serie de temperaturas máximas que se supone que se van a tener. En una zona climática A se supone que no vamos a superar los 32 grados centígrados, en la B 38 y en la C que no se van a superar los 43. Bueno, pues por el camino que vamos sí se van a superar. Pero por ahora esas son las formas de verlo. Entonces, en función de la zona climática, vale, como veis, 32, 38, 43, hasta 55, nos vamos a encontrar con unas temperaturas de referencia donde vamos a tener que ver en función del refrigerante que se está usando cuál es la presión que va a tener. ¿Vale? Entonces nos vamos a encontrar con que las presiones que se va a tener con 32 grados, ¿vale? Con 32 grados exteriores en funcionamiento del equipo no van a ser las mismas que si el equipo tiene que trabajar con 43 grados exteriores. Aquí van a ser bastante más altas, con lo cual se van a tomar estas temperaturas dentro del diagrama de Molière para ver cuál es la presión que va a tener que soportar el sistema frigorífico en cada una de sus zonas en función de la zona climática. ¿Vale? Que sería esta. Esta zona climática está dentro del RESIF. Con esa PS que hemos calculado, con esa presión máxima admisible, vamos a ver cómo serán o cómo se van a realizar las pruebas que le vamos a hacer al equipo. Si el equipo va a tener una APS máxima que va a soportar en su funcionamiento normal, pues las pruebas de resistencia se van a marcar en función de esa PS. La presión de prueba de estanqueidad pues se va a marcar en función de esa PS. El ajuste del dispositivo del limitador de presión se va a ajustar en función de esa PS. Por eso esa PS tiene importancia de saber calcularla. Se va a tener que calcular en función de cuál es el sector con el que estamos trabajando, en función de dónde se va a ubicar, en función de dónde se va a ubicar el equipo. Y así vamos a saber con qué presión se van a tener que realizar, depende de qué pruebas. Para equipo a presión te dice que el equipo a presión nuevo deberán cumplir en cuanto a diseño con el Real Decreto 709 del 2015. Las tuberías y conexiones, bueno, pues solamente te dice que las uniones de tubería debe de cumplir con una serie de condicionantes. El trazado de tuberías tiene que cumplir con otra serie de condicionantes, no son demasiado complejos, y te va a decir también cuál es la separación máxima entre soportes para tuberías de cobre o la separación máxima entre soportes para tuberías de acero. Son dos tablas de fácil uso, con lo cual tampoco dice demasiado. La parte importante es la que hemos visto antes. Pero sí que en las tuberías y en las conexiones vuelve a entrar en funcionamiento el PS. Esa presión máxima admisible en función de cuál sea el sector, pues para empezar, si un fluido refrigerante o si un fluido secundario, en función de esa PS nos va a decir, en función de la PS y del diámetro, del diámetro nominal de la tubería, cuanto mayor sea, a más presión, más frágil vamos a decir que es la tubería. Si una tubería pequeñita tiene una presión o una presión más alta, al ser pequeñita tiene menos superficie, con lo cual va a aguantar más presión. Cuando abrimos la presión tiene más superficie, con lo cual la fuerza es mayor. Con lo cual vamos a tener más posibilidades de que una tubería con diámetro grande pueda tener alguna rotura o alguna fisura. Con lo cual, en función de esa PS y de su diámetro nominal, vamos a tener una serie de categorías. Esas categorías va a ser o el artículo 4.3, que esto viene del reglamento de aparato a presión, o categoría 1, 2 o 3. En función de esas categorías, o de ese artículo 4.3, 1, 2 o 3, vamos a ver qué pruebas habrá que hacer a esas tuberías y a esas conexiones. Con lo cual nos podemos encontrar que en una tubería, en una conexión, por ejemplo, de un depósito con una tubería, a esa soldadura hay que hacerle, por ejemplo, una prueba de líquidos penetrantes. Con lo cual es importante conocer la PS, o sea, la presión máxima admisible, para conocer qué pruebas hay que hacerle o con qué presión hay que hacer las pruebas del sistema frigorífico, y aparte para categorizar por equipo de aparato a presión las pruebas a las soldaduras.
También nos habla de las válvulas y dispositivos de seguridad, nos habla de qué debe de cumplir la válvula de corte, de qué deben de cumplir la válvula de accionamiento manual, corte de flujo, válvula de caperuza, válvula de cierre automático. Da una serie de especificaciones, no son complejas, son pequeñas frases, que bueno, simplemente se leen y ya están. Y eso también nos lo dice la IEC 06. A nivel de instrumentos, indicaciones de medida, habla de los indicadores de presión para refrigerante, de la calibración y el marcado. Todo ese aparato debe de tener una calibración, ¿vale? Con lo cual todo eso hay que cumplirlo. La instrucción IF 08 habla de la protección de las instalaciones contra sobrepresiones. Bien, en ella no habla de los dispositivos de alivio de presión. Cuando una instalación está sometida a una presión alta, la máquina se tiene que defender. Se tiene que defender de alguna forma. Una es mediante válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad se abre y la presión se manda al exterior del sistema por discos de rotura, por tapones fusibles, por dispositivos de seguridad limitadora de presión, que debe de cumplir con esta normativa, con la 12263. Todo eso debe de cumplir con una serie de condiciones que nos indica esta IF 08. También nos dice cómo deben de ser las protecciones de los sistemas de refrigeración, incluso nos da algún esquema de cómo se deben de instalar. Para cada uno, aquí aparecen una serie de diagramas de flujo, donde para cada problema que nos podamos encontrar dentro de la instalación, nos dice qué sistema debemos de instalar. Son estos 1, 2, 3 y 4 diagramas que deberíamos de seguir y ver con qué problema nos encontramos. Si no nos encontramos con este, o nos encontramos con este, o con este y con este, habrá que tomar una determinación. Y esa determinación va a ser colocar, depende qué sistemas, para evitar esas sobrepresiones. Con lo cual, cada instalación tendrá sus peculiaridades y debemos de seguir esta instrucción para cumplir con RESIF. La IF 09 habla de los ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en servicio. Dice que antes de la puesta en servicio de un sistema de refrigeración, todos sus componentes o el conjunto de la instalación deberán someterse a los siguientes ensayos. Ensayo de resistencia a presión, que se realizará a 1,1, o sea, un 10% superior de la presión máxima admisible del APS. Ya vemos aquí funcionalidades del APS. El ensayo de estanqueidad, que podrá realizarse mediante gas inerte a presión, mediante un vaciado o mediante gases trazadores. El ensayo de funcionalidad de todos los dispositivos de seguridad, limitadores de presión, válvulas de seguridad, discos de rotura, tapones fusibles. Aquí nos podemos encontrar con que hay algunos de estos elementos que una vez que actúan pierden su funcionalidad. Con lo cual nos tendremos que fiar de que ese elemento viene con una carta del fabricante que dice que efectivamente funciona. Y que si lo probamos, si funciona, se destruye, con lo cual no podemos probarlo. Pero entonces tendremos una carta donde nos dirá el fabricante que sí, que efectivamente cumple. O ensayo de conformidad del conjunto de la instalación. O sea, estos ensayos vienen descritos en la IF 09 y deben de ser realizados antes de la puesta en marcha. La IF 09, cuando se hacen estos ensayos, nos apoyamos en la IF 10 para tener estos certificados, por ejemplo, de prueba de estanqueidad, de medidas de seguridad adicionales. O sea, RESIF te da una serie de documentos tipo que tú puedes adoptar para tenerlos todos dentro del libro de registro de la instalación y poder tener un seguimiento de lo que se ha realizado. La instrucción IF 12 habla de la instalación eléctrica. Súper fácil. Casi todo, salvo 2 puntos muy tontos, lo delega todo contra el reglamento electrotécnico de baja tensión. Con lo cual, ¿qué es diferente? Estamos hablando de la instalación frigorífica. Si estamos hablando de equipo, ese tendrá que tener lo que el fabricante tenga que cumplir, que no es nuestra historia, sino que estamos hablando de instalaciones frigoríficas. O sea, aquí todo se va a basar en lo que diga el reglamento electrotécnico de baja tensión. La IF 15 habla de la puesta en servicio de instalaciones frigoríficas. Dice que los requisitos mínimos que debe de cumplir la memoria técnica, aquí es como en RITE, tenemos o memoria técnica o proyecto. Bueno, pues aquí tendríamos memoria técnica, cuando se debe de aplicar la memoria técnica, dice que deberá quedar claramente reflejadas las prestaciones de los diversos servicios, tales como descripción del circuito frigorífico, especificación del refrigerante utilizado, una serie de datos que deben de quedar reflejados en esa memoria. Un segundo. También deberán detallarse los componentes y sistemas previstos para la protección y seguridad de las personas y las máquinas, tales como todo esto. O sea, todo esto también deberá de estar dentro de la memoria técnica, que luego más tarde deberá de ser presentada en industria y entregada a la titularidad. Si en vez de memoria técnica tenemos proyectos, pues se deberá de cumplir con algo parecido.
algo parecido. En este caso, para las prestaciones de los servicios y también para los sistemas previstos de protección y seguridad. O sea que esta IF 15 lo que te dice es qué debe de llevar memoria y qué debe de llevar proyecto. La IF 16 habla de la medida de prevención y protección personal. Bueno, pues tendremos que tener detectores y alarmas, tenemos que tener detectores para refrigerante de la clase de seguridad, para la clase de seguridad A1 serán sensibles al refrigerante o detectar falta de oxígeno. Esto quiere decir que o detectan el gas refrigerante o detectan que hay una ausencia de oxígeno. Porque si son tipo 1 realmente no son tóxicos. Detectores de refrigerante para los tipos de seguridad B1 dice que se deberán usar exclusivamente detectores sensibles al refrigerante. Debe tener dos niveles de seguridad, al 50 y al 100% del límite práctico. Detectores de refrigerante de la clase de seguridad A2L, A2, B2, B2L, excepto para el 717, que ahora vendrá para aquí, tienen que tener una sensibilidad inferior al 25% del límite inferior de inflamabilidad. Se activarán automáticamente una alarma iniciando la ventilación mecánica y parando el sistema. Esto es lo que tiene que hacer ese sensor y además serán antideflagrantes. Y en el caso del 717 tendrá que tener primero un límite, una primera alarma a las 500 partículas por millón, otra a las 30.000 partículas por millón. Se deberá de activar la segunda alarma, o sea, abrirá una primera alarma y se activará la ventilación forzada, y a la segunda se desconectará automáticamente el sistema, y aparte también serán detectores antideflagrantes. La instrucción IF19 habla de los profesionales, los frigoristas, competencias básicas a certificar. En este caso, lo único que te dice es que debe de poseer alguien para ser considerado como un personal, como un frigorista habilitado, en función a cuáles son, si no viene, por ejemplo, de algún estudio que directamente le otorgue el carnet. Bueno, pues tiene que tener una serie de competencias a evaluar, que será a nivel de diseño, de normativa, de ejecución, de puesta en servicio. Esto ahora está muy en boga con los certificados, por ejemplo, en vez de sacarse el carnet del RITE, hay gente que es lo que se saca el carnet del CITE. Te sacas el carnet del CITE porque no tienes una preparación para que directamente te den el carnet de instalador. Con lo cual, sacas esa acreditación que se basa en estos conocimientos que te indica RESIF cuáles deben de ser. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Seguidme en LinkedIn y, bueno, pues comentaros que esto es RESIF. Ya es misión vuestra que profundicéis en él, porque la verdad es que hay bastante más contenido y, como he comentado al principio, cada instalación tiene su particularidad y no debe ser tratado de una forma genérica, sino que debe de ser RESIF bien leído y bien aplicado para cada una de las instalaciones. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Saludos.